Acá el primer problema dice, desde lo alto de un edificio se lanza hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 20 metros por segundo. Si tarda 8 segundos en llegar al suelo, ¿cuál fue la altura alcanzada y qué altura tiene el edificio? Bueno, acá tenemos el primer problema, este es el número 1, vamos a poner. Habla de un cuerpo que es lanzado desde arriba de un edificio. Este es el edificio, supuestamente, está en la línea de tierra que yo hice. Se lanza del edificio, el cuerpo alcanza cierta altura y cae al suelo. El tiempo transcurrido desde que se lanza hasta que cae al suelo es de 8 segundos. Es un tiempo total. Tiempo total, vamos a poner acá, 8 segundos. Y la velocidad con que se lanza el cuerpo hacia arriba es de 20 metros por segundo. Entonces esa va a ser la velocidad inicial. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces si nosotros tenemos que el tiempo total de vuelo fue de 8 segundos, claro, no sabemos qué tiempo utilizó en subir hasta alcanzar su altura máxima y qué tiempo después tardó en caer hasta el suelo. Pero bueno, eso lo podemos calcular, porque por ejemplo, yo acá le puse H1 a esto, como diciendo altura 1. Esa es la altura desde el edificio hasta que alcanzó su altura máxima. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a calcular el tiempo que ocupó, digamos, de los 8 segundos en subir hasta alcanzar la altura máxima. El resto del tiempo le va a llevar hasta que caiga al suelo de nuevo. Entonces, el tiempo 1 de la altura 1, ¿cómo lo vamos a calcular? Por supuesto, cuando lanzamos el cuerpo hacia arriba con esta velocidad inicial, el cuerpo va a alcanzar su altura máxima cuando la velocidad se haga 0. Entonces, como la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad multiplicada por el tiempo, cuando la velocidad final se haga 0, ahí vamos a tener la altura máxima. Entonces vamos a ver cuánto tarda, es decir, la única incógnita acá va a ser el tiempo. Velocidad inicial la tenemos, la gravedad sabemos cuánto es, y el tiempo es la única incógnita. Entonces, velocidad inicial 20 metros por segundo, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de gravedad multiplicada por el tiempo. De acá, de esta ecuación, debemos despejar tiempo. Entonces, vamos a decir que estos 20 metros, acá tenemos dos términos, ¿no es cierto? Entonces, este término lo vamos a pasar restando este miembro, nos va a quedar menos 20 metros sobre segundos, es igual a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo. Ahora, estos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado negativos lo vamos a pasar dividiendo este miembro y nos va a quedar menos 20 metros sobre segundos dividido menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado es igual al tiempo. Entonces simplificamos los metros, los segundos con el cuadrado de segundos acá. Como siempre, los segundos dividen al divisor, así que van a pasar al numerador. Acá vamos a tener menos 20 dividido menos 9,8 nos va a dar positivo. Y 20 dividido 9,8 nos va a dar un tiempo de 2,04 segundos. Un tiempo de 2,04 segundos. Ese es el tiempo 1, digámosle. El tiempo que usó el cuerpo para alcanzar su altura máxima. A partir de ahí, a partir de la altura máxima, comenzó a caer. Entonces, bueno, nosotros deberíamos descontarle a los 8 segundos que tardó en el vuelo total, los 2,04 segundos, que es lo que usó para subir. Entonces ahora tendríamos el tiempo total menos el tiempo 1, nos da el tiempo de caída. Vamos a poner estos subíndices. La t de total, el 1 de tiempo 1 que lo acabamos de hallar, y t sub c como tiempo de caída, hablando de este tiempo, el tiempo que tardó desde la altura máxima hasta el suelo. Entonces vamos a tener 8 segundos, que es el tiempo total, menos 2,04 segundos, que es el tiempo 1, es igual al tiempo de caída. Y bueno, haciendo esta cuenta, el tiempo de caída nos va a dar 8 segundos menos 2,04 segundos, nos va a dar 5,96 segundos. 5,96 segundos. Entonces, usando la fórmula de caída libre ahora,
altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y usando este tiempo, los 5,96 que es el segundo, que es el tiempo de caída, vamos a tener que la altura es 1/2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5,96 al cuadrado segundos al cuadrado. Entonces ahora la altura desde la cual el cuerpo cayó va a ser, bueno, simplificando los segundos al cuadrado y los segundos al cuadrado, vamos a tener esta cuenta que da 4,9 metros, entonces por 5,96 al cuadrado que da 35,52, y la cuenta total nos va a dar una altura de 4,9 metros por 35,52 que nos da 174,05 metros. Y ahí está contestada la primera pregunta. ¿Desde qué altura cayó el cuerpo? Y ahora, bueno, ahora nos queda averiguar la altura del edificio H, ¿no es cierto? Entonces, esta altura, ¿cómo la vamos a calcular? Calculando H1 y restándosela la altura total. Es decir, la altura total era de 174,05 metros. Si nosotros averiguamos H1, la restamos y nos da la altura del edificio. Entonces, para averiguar H1, vamos a decir que esto es velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ya que el cuerpo subió esta altura con un movimiento de tiro, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula de altura en tiro. Entonces vamos a tener que H1 es igual a velocidad inicial 20 metros sobre segundos por el tiempo 2,04 segundos menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que es 2,04 al cuadrado segundos al cuadrado. Entonces vamos a empezar simplificando los segundos al cuadrado, los segundos con los segundos. Entonces H1 va a surgir haciendo todas estas cuentas, ¿no es cierto? Es decir, H1 nos va a dar una altura de total de 20,04 metros, ¿no? Eso es lo que va a dar la cuenta. Entonces, perdón, 20,4, no 20,04, 20,4 metros. Esa va a ser la altura que subió el cuerpo y desde ahí empezó a caer, a partir de la altura del edificio. Entonces ahora la altura del edificio va a ser la altura total, 174,05 metros, menos los 20,4 metros, que es lo que subió a partir del edificio. Entonces la altura del edificio va a ser, esta resta nos da una cantidad de 153,64 metros. Bueno, y ahí están las dos respuestas. La altura total que subió, la altura desde la que cayó el cuerpo, la altura alcanzada, la altura máxima alcanzada, y la altura del edificio después, restando estas dos cantidades, la altura alcanzada y la altura que subió a partir del edificio. Bueno, acá el problema número 2 dice, se deja caer un cuerpo y al mismo tiempo y desde la misma altura se lanza otro hacia abajo con una velocidad de 1,5 metros por segundo. ¿Qué tiempo deberá pasar para que la distancia entre ellos sea de 20 metros? Bueno, acá yo hice un esquema de los cuerpos A y B, que en un principio se encuentran a la misma altura, uno y otro. Mientras el cuerpo A se deja caer, empieza, por supuesto, para un movimiento de caída libre, y el cuerpo B es lanzado hacia abajo, o sea, comienza un movimiento de tiro hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo B va a ir más rápido que el A, por lo tanto lo va a ir separando a cierta distancia, y el problema pregunta, bueno, ¿cuándo? O sea, ¿qué tiempo debe transcurrir para que esa distancia sea de 20 metros? Entonces acá vemos que la altura recorrida por B, que yo la escribí acá, es igual a la altura recorrida por A más 20 metros.
Entonces nosotros vamos a reemplazar ahora la forma de movimiento de cada uno. Por ejemplo, la altura de B, ¿cómo va a recorrer la altura B? Va a ser velocidad inicial de B por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nosotros acá tenemos que tener en cuenta que es un más, a pesar de ser un tiro, porque la gravedad ayuda a que el cuerpo se mueva hacia abajo, ¿no es cierto? Y va a ser igual a la altura recorrida por A, que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más los 20 metros. Acá cabe aclarar, bueno, además está decir que la gravedad es la misma en los dos, que el tiempo es el mismo, porque a la vez uno se deja caer y el otro se lanza, por lo tanto no hay distinción entre tiempo de A y tiempo de B. Y bueno, acá tenemos dos miembros en esta igualdad, y en ambos miembros está el término un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, sumando en los dos. Por lo tanto los podemos cancelar. Es como si este término lo pasáramos a este miembro restando y bueno, se cancelaría. O sea que nos va a quedar que la velocidad inicial de B por el tiempo es igual a 20 metros. Y nosotros tenemos que averiguar entonces qué tiempo debe transcurrir para que eso pase. Bueno, la velocidad inicial de B son 1,5 metros por segundo, que multiplicado por el tiempo nos va a dar 20 metros. Entonces ahora pasamos este factor dividiendo al otro miembro. Tiempo es igual a 20 metros dividido 1,5 metros sobre segundo. Así que acá vamos a simplificar los metros y el tiempo que va a tardar en estar a 20 metros B del cuerpo A va a ser 13,3 segundos y ahí está terminado el problema. Muy bien. El problema número 3 dice, un paracaidista que en un principio desciende en caída libre, pasa por un punto A con una velocidad de 10 metros por segundo y por otro punto B con velocidad de 60 metros por segundo. Hallar la distancia entre los puntos A y B. Bueno, acá tenemos un paracaidista que imaginemos que en su caída sigue esta línea y pasa por un punto imaginario de la trayectoria con una velocidad de 10 metros por segundo y luego de recorrer cierta distancia pasa por otro con una velocidad de 60 metros por segundo. Quiere entonces que nosotros acá en este movimiento tenemos una velocidad inicial y una velocidad final entre los puntos A y B. O sea que yo acá marqué distancia entre A y B, ¿no es cierto? O sea que cuando nosotros tenemos una aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y este lo es, una aceleración se calcula como velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. La aceleración de la gravedad, que es la aceleración que rige este movimiento, va a ser también una aceleración y por lo tanto se calcula de la misma manera. La gravedad es igual a velocidad final 60 metros por segundo menos 10 metros por segundo, que es la velocidad inicial de este movimiento, dividido el tiempo. Bueno, de acá podemos despejar el tiempo pasándolo, multiplicando este miembro. Gravedad por tiempo es igual a 60 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo. Ahora la gravedad la podemos pasar dividiendo para hallar el tiempo y esta cuenta nos da 50 metros por segundo dividido la gravedad, que va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Simplificando metro con metro y segundo con el cuadrado, como siempre, el tiempo lo vamos a calcular haciendo esta cuenta que nos da 5,1 segundos. Es decir, que el paracaidista, o si fuera un objeto es lo mismo para el caso, porque está en caída libre, pasó desde el punto A al punto B en 5,1 segundos. Este es un movimiento que lo podríamos pensar como un movimiento cualquiera, de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y para calcular la distancia utilizamos esta fórmula. Distancia es velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Que la distancia es la velocidad inicial, 10 metros por segundo, por el tiempo 5,1 segundos, más un medio de la aceleración, pero en este caso de la gravedad, ¿no? Esta aceleración es g, entonces es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5,1
segundos al cuadrado. Entonces acá podemos simplificar segundos con segundos, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, nos va a quedar una distancia de, esta cuenta nos da 51 metros, más esa otra cuenta nos va a dar 127,45 metros, 127,45 metros, o sea, lo que nos da una distancia AB, que es la que queríamos calcular, de 178,45 metros. 178,45 metros. Bueno, esa es la distancia que recorrió el paracaidista para pasar de una velocidad de 10 metros por segundo en caída libre a una velocidad de 60 metros por segundo.